Antes de hablar de calorías, ayunos o dietas, hay algo que casi nadie te cuenta. Dos personas pueden comer exactamente lo mismo, entrenar igual y obtener resultados completamente diferentes. ¿La razón? La forma en que organizas tus comidas a lo largo del día puede influir tanto como lo que comes. Muchas personas intentan bajar de peso saltándose el desayuno, entrenando en ayunas o pasando muchas horas sin comer porque creen que así quemarán más grasa. Sin embargo, esa estrategia no funciona igual para todo el mundo, y en muchos casos, puede hacer que el cuerpo responda justo al revés de lo que esperabas. En este video descubrirás 6 estrategias respaldadas por la evidencia científica que pueden ayudarte a mejorar tu composición corporal, proteger tu masa muscular, mantener un metabolismo saludable y sentirte con más energía durante todo el día. Lo mejor es que son cambios sencillos que cualquiera puede empezar a aplicar desde hoy. Y quédate hasta el final, porque el último consejo podría marcar una gran diferencia no solo en tu digestión, sino también en tu salud hormonal y bienestar general. 1. Come antes de hacer ejercicio. Durante años se ha repetido la idea de que entrenar en ayunas ayuda a quemar más grasa. Aunque esta estrategia puede funcionar en determinadas personas, no siempre es la mejor opción, especialmente para las mujeres activas. Cuando nos despertamos, el cuerpo aumenta de forma natural los niveles de cortisol, una hormona que suele tener mala fama, pero que en realidad cumple funciones esenciales. Nos ayuda a despertarnos, mantenernos alerta y preparar al organismo para comenzar el día. El problema aparece cuando pasan muchas horas sin comer y además realizamos ejercicio intenso. En ese escenario, el cuerpo puede permanecer más tiempo en un estado catabólico, es decir, descomponiendo tejidos para obtener energía en lugar de construirlos y repararlos. Cuando el organismo detecta que no está entrando combustible suficiente, comienza a priorizar la supervivencia. Dependiendo de la persona y de su estado nutricional, esto puede dificultar la conservación de la masa muscular y favorecer una peor recuperación. Por eso, una estrategia mucho más inteligente consiste en comer algo ligero dentro de los primeros 30 minutos después de levantarte, especialmente si vas a entrenar poco después. No hace falta hacer un desayuno enorme. Muchas veces, basta con una pequeña cantidad de proteínas para enviarle al cuerpo el mensaje de que hay energía disponible y que no necesita recurrir a sus propias reservas musculares. Si vas a realizar un entrenamiento de fuerza, consumir alrededor de 15 gramos de proteína antes de comenzar puede ser suficiente. Si el entrenamiento será principalmente cardiovascular, una combinación de aproximadamente 15 gramos de proteína, junto con unos 30 gramos de carbohidratos, suele ser una excelente opción para proporcionar energía y favorecer un mejor rendimiento. Además, consumir proteínas antes del ejercicio puede aumentar el gasto energético después del entrenamiento, ayudando a mantener un metabolismo activo durante más tiempo. En otras palabras, comer antes de entrenar no significa que dejarás de quemar grasa. Al contrario, puede ayudarte a entrenar con mayor intensidad, proteger tu masa muscular y favorecer una mejor composición corporal a largo plazo. 2. No subestimes el desayuno. Muchas personas creen que saltarse el desayuno es una forma sencilla de reducir calorías. Aunque en algunos casos puede funcionar, hacerlo de forma habitual no siempre resulta beneficioso. Comer durante las primeras horas del día ayuda a regular el ritmo circadiano, que es el reloj interno que controla funciones tan importantes como el sueño, las hormonas, el metabolismo y el apetito. Cuando desayunas temprano, el cuerpo recibe la señal de que el día ha comenzado. Esto favorece una mejor regulación hormonal y contribuye a que los niveles de cortisol vuelvan a descender de forma natural después del pico matutino. ¿Por qué importa esto? Porque cuando el cortisol permanece elevado durante demasiadas horas, al organismo le cuesta más entrar en un estado de relajación y recuperación. Como consecuencia, muchas personas tienen dificultades para dormir profundamente o se despiertan varias veces durante la noche. De hecho, en algunas ocasiones, esos despertares nocturnos no ocurren porque necesites ir al baño, sino porque el cuerpo detecta una bajada de glucosa en sangre y activa mecanismos para mantener el suministro de energía al cerebro. Diversas investigaciones también han observado que quienes omiten el desayuno con frecuencia tienden a presentar niveles elevados de cortisol durante más tiempo a lo largo del día, algo que se ha asociado con una peor sensibilidad a la insulina, mayor acumulación de grasa abdominal y un metabolismo menos eficiente. Por supuesto, esto no significa que todo el mundo deba desayunar exactamente a la misma hora o consumir los mismos alimentos. Lo importante es desarrollar un patrón de alimentación que esté alineado con los ritmos naturales del organismo, priorizando la mayor parte de las comidas durante las horas de luz y evitando ingerir grandes cantidades de alimentos muy tarde por la noche.
3. Aprovecha la comida después del entrenamiento. Lo que haces durante los primeros minutos después de entrenar puede marcar una gran diferencia en la recuperación. Cuando terminas una sesión de ejercicio, tus músculos están especialmente preparados para absorber nutrientes. El flujo sanguíneo aumenta y las células musculares responden mejor a la insulina, facilitando que la glucosa y los aminoácidos entren donde realmente se necesitan. Por eso, muchos especialistas consideran que los primeros 30 a 45 minutos posteriores al entrenamiento representan una oportunidad ideal para comenzar la recuperación. Durante ese periodo, consumir proteínas junto con una pequeña cantidad de carbohidratos ayuda a reparar las fibras musculares, reponer parte del glucógeno utilizado durante el ejercicio y preparar al cuerpo para la siguiente sesión de entrenamiento. Retrasar demasiado esa comida puede hacer que el organismo permanezca más tiempo en un estado de recuperación incompleta, dificultando la reparación del tejido muscular y aumentando la sensación de fatiga durante el resto del día. Una recomendación práctica es consumir entre 25 y 30 gramos de proteína dentro de los 30 a 45 minutos posteriores al entrenamiento, acompañados por una porción moderada de carbohidratos de buena calidad. Alimentos como huevos, yogur griego, pollo, pescado, queso cottage o un batido de proteínas pueden ser excelentes opciones para alcanzar esa cantidad de proteína de forma sencilla. Los carbohidratos pueden provenir de frutas, avena, arroz, papas o pan integral, dependiendo de tus necesidades energéticas y del tipo de entrenamiento realizado. Curiosamente, algunos estudios también han observado que quienes comen después de entrenar suelen controlar mejor el apetito durante el resto del día, mientras que quienes entrenan en ayunas y además retrasan la primera comida pueden terminar sintiendo más hambre horas después y consumiendo más calorías de las que realmente necesitaban. En definitiva, entrenar es solo la mitad del trabajo. La recuperación comienza cuando aportas al cuerpo los nutrientes necesarios para reconstruir lo que acabas de exigirle. 4. El ayuno puede ser útil, pero no para todo el mundo. El ayuno intermitente se ha convertido en una de las estrategias más populares para perder peso. Sin embargo, existe un error muy común: pensar que funciona igual para todas las personas. La realidad es que el ayuno es una herramienta, no una obligación. En algunas personas puede resultar beneficioso para controlar el apetito, mejorar la sensibilidad a la insulina o facilitar un déficit calórico. Pero eso no significa que deba convertirse en la estrategia principal de todo el mundo. Si eres una persona muy activa, entrenas con frecuencia o tu objetivo principal es ganar o mantener masa muscular, realizar ayunos prolongados puede no ser la mejor alternativa. Por otro lado, existen situaciones en las que un periodo moderado de ayuno puede aportar beneficios, especialmente cuando se combina con una alimentación equilibrada y ejercicio físico. Uno de los procesos más estudiados es la autofagia, un mecanismo mediante el cual las células eliminan componentes dañados y reciclan estructuras envejecidas. Aunque el ayuno puede favorecer este proceso, también se sabe que el ejercicio físico es un potente estimulador de la autofagia. Otro aspecto importante es el momento del día en que se realiza el ayuno. Cada vez existe más evidencia de que nuestro metabolismo funciona mejor cuando concentramos la mayor parte de la alimentación durante las horas de luz y evitamos comer muy tarde por la noche. Un esquema relativamente sencillo consiste en cenar temprano y desayunar al día siguiente, generando un periodo de aproximadamente 13 a 15 horas sin comer, incluyendo el tiempo de sueño. Por ejemplo, terminar de cenar alrededor de las 6 o 7 de la tarde y desayunar entre las 8 y 9 de la mañana. Este tipo de ayuno suele ser mucho más fácil de mantener y resulta menos estresante para el organismo que realizar ayunos extremadamente largos. Lo importante es recordar que el éxito no depende de pasar la mayor cantidad de horas sin comer, sino de mantener una alimentación de calidad durante el tiempo en que sí comes. 5. La proteína es mucho más importante de lo que imaginas. Uno de los nutrientes más importantes para conservar la salud con el paso de los años es la proteína. No solo ayuda a desarrollar músculo, sino que también participa en la reparación de tejidos, el funcionamiento del sistema inmunológico, la producción de enzimas y hormonas, y el mantenimiento de un metabolismo saludable. Durante muchos años se difundió la recomendación mínima de consumir 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, esa cantidad fue diseñada principalmente para evitar deficiencias nutricionales, no para optimizar la salud ni preservar la masa muscular. Hoy sabemos que las personas físicamente activas y los adultos mayores suelen beneficiarse de una ingesta considerablemente superior. Una referencia ampliamente utilizada es alrededor de 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.
Diversos estudios han mostrado que aumentar el consumo de proteínas, incluso sin modificar el total de calorías ingeridas, puede mejorar la composición corporal. En investigaciones realizadas con personas que presentaban poca masa muscular y un porcentaje elevado de grasa corporal, simplemente incrementar la cantidad de proteína permitió reducir la grasa total y la grasa visceral mientras mejoraba la calidad del músculo. Además, mantener un consumo adecuado de proteínas ayuda a conservar la fuerza, la movilidad y la independencia durante el envejecimiento. No se trata únicamente de verse mejor frente al espejo. Se trata de seguir pudiendo subir escaleras, cargar bolsas, levantarse con facilidad de una silla y mantener una buena calidad de vida durante muchos años. Para lograrlo, intenta distribuir la proteína a lo largo del día, en lugar de consumirla toda en una sola comida. 6. Cuida tu intestino y protegerás mucho más que tu digestión. Cuando hablamos de salud intestinal, muchas personas piensan únicamente en evitar el estreñimiento. Sin embargo, el intestino cumple funciones mucho más amplias. En él, viven billones de bacterias beneficiosas que participan en la digestión, fortalecen el sistema inmunológico y colaboran en la regulación hormonal y metabólica. Cuando esa microbiota está equilibrada, el organismo funciona de forma mucho más eficiente. En cambio, una alimentación basada en productos ultraprocesados, pobre en fibra y rica en azúcares puede reducir la diversidad de esas bacterias beneficiosas y favorecer procesos inflamatorios. La buena noticia es que mejorar la salud intestinal suele ser mucho más sencillo de lo que parece. El primer paso consiste en aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, verduras, frutas, legumbres, avena, semillas y cereales integrales alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino y favorecen un ambiente saludable. También resulta interesante incorporar alimentos fermentados como yogur natural, kéfir, chucrut o kimchi, ya que aportan microorganismos que pueden beneficiar la microbiota. No hace falta buscar productos caros ni suplementos milagrosos. En la mayoría de los casos, una alimentación variada basada en alimentos reales proporciona todo lo necesario para mantener un intestino fuerte y saludable. Y cuando el intestino funciona mejor, también suelen mejorar la digestión, la absorción de nutrientes, la respuesta inmunológica e incluso algunos aspectos relacionados con el estado de ánimo. No necesitas seguir dietas extremas ni copiar lo que ves en redes sociales para mejorar tu salud. Muchas veces, los mayores cambios llegan al optimizar pequeños hábitos que repetimos todos los días. Comer algo antes de entrenar, no descuidar el desayuno, aprovechar la comida posterior al ejercicio, utilizar el ayuno de forma inteligente, consumir suficiente proteína y cuidar la salud intestinal son estrategias sencillas que, mantenidas en el tiempo, pueden marcar una enorme diferencia. Recuerda que no se trata de ser perfecto, sino de mejorar un poco cada día. Los resultados más duraderos siempre llegan gracias a la constancia, no a las soluciones rápidas. Si este video te resultó útil, deja tu like, suscríbete a Nutrición Sin Mitos y activa la campana para seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud con información clara y basada en la evidencia. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 6 hábitos ya practicas y cuál vas a empezar a aplicar desde hoy? Tu experiencia puede ayudar e inspirar a muchas otras personas.